Tomen su lugar. ¿Cómo está la iglesia esta noche? ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad que sí? Tuvimos el domingo un tiempo muy poderoso. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Levanten la mano. Quiero que abras tu Biblia en Filipenses, por favor. Hay un pasaje que siempre me ha gustado de la palabra de Dios y es Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer algunos versículos. Si ya llegó, diga amén. ¿No han llegado? Si ya llegó, diga amén. Eso. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Diga conmigo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dejemos hasta ahí. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Todas las personas tienen metas y todas las personas tenemos algo por qué luchar en la vida. Usted se encuentra con una madre, la madre le va a decir: estoy luchando por mis hijos, quiero sacarlos adelante, tengo un objetivo con ellos, tengo un propósito con ellos. Usted se encuentra con un arquitecto, le va a decir: bueno, tengo un proyecto grande que estoy elaborando y estoy tratando de llevarlo a cabo. Mi gran objetivo es terminar ese gran proyecto. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos proyectos, tenemos metas, tenemos objetivos. Pero hay un objetivo que la Biblia habla que tú y yo debemos tener. Hay un objetivo que la Biblia habla que tú y yo debemos tener. Comparándome con el apóstol Pablo de manera personal, en cierta manera me siento un poquito desafiado a entender el corazón de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros más anhelamos en la vida? ¿Qué es lo que nosotros más deseamos? Hay muchas respuestas para eso. Podemos anhelar una cosa, podemos anhelar una persona, podemos anhelar un ser querido. Pero cuando hablamos del apóstol Pablo, Pablo tenía muy definido cuál era su anhelo, qué era lo que Pablo perseguía. Y la meta de Pablo era Cristo Jesús. Así que yo le he colocado a mi mensaje en esta noche: nuestra meta, Cristo Jesús. Levante la mano, diga conmigo: nuestra meta es Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Señor en esta noche?
Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos metas, tenemos aspiraciones, pero quiero desafiarte esta noche para que tu gran meta, de acuerdo a la palabra de Dios, sea Cristo Jesús. Quiero que me acompañes a la Biblia, al versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo está hablando de que debemos gozarnos en el Señor, de que debemos regocijarnos en Él. Otra de las traducciones dice lo siguiente: alégrense en el Señor. O sea, la razón de ser de la vida de un cristiano debe ser Jesucristo, su alegría. Para nosotros Jesucristo debe ser nuestra alegría, nuestro todo, nuestro gozo. Qué bueno cuando gana Colombia un gran partido de fútbol, ¿verdad? Nos alegramos y nos gozamos. Pero nada de eso se debe comparar a la gran alegría que nos produce vivir en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que Pablo le dice a la iglesia de Filipos: alégrense, gócense en el Señor. Y aquí yo voy entrando en un tema un poco escabroso, porque algunas veces no encontramos cristianos que se gocen en el Señor, que se alegren en el Señor, cristianos que se deleiten en las cosas de Dios. Encontramos a veces cristianos que se pueden deleitar en otras cosas. Es más, algunos cristianos, ponle cuidado, seguidores de Cristo, para algunos cristianos orar a Cristo es una tragedia, o es un grave problema. Ayunar a Cristo, vivir por las cosas de Cristo. Entonces nuestro rótulo cristiano debería cambiar un poco de rótulo, porque Cristo venció en la cruz, Cristo venció el pecado, nos dio vida en abundancia y nos ha dado una nueva vida a cada uno de nosotros, y el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros, y ahora nosotros debemos encontrar en Él nuestro gran gozo y nuestra gran satisfacción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos Jesucristo es su gran anhelo, su gran satisfacción? Dígale al hermano que está ahí: hermano, gózate, alégrate en el Señor. A ver, voy a ponerles el termómetro. ¿Cuántos se gozan esta noche en el Señor? Voy a volverlo a hacer. ¿Cuántos se gozan esta noche en Jesucristo el Señor? Hermano, que se le note, que se le note. ¿Cuántos se gozan esta noche en Jesucristo el Señor? Eso, mucho mejor. Pablo le estaba diciendo a la iglesia: iglesia, alégrense, gócense. Permítame agregarlo: en las cosas del Señor, en lo que Dios es, en lo que Dios nos da. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Pablo les estaba escribiendo a la iglesia y les estaba diciendo: mis amados hermanos, yo me gozo en escribirles lo mismo. A mí no me molesta. Quiero que ustedes sean bendecidos, quiero que ustedes sean edificados, y a ustedes les dará seguridad lo que yo les voy a compartir ahora. Así que la palabra de Dios no es una cosa que nosotros tenemos de más. La palabra de Dios es algo importantísimo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una palabra dura. Pablo está diciendo: cuídense, cuídense, que hay personas que quieren dañar la iglesia. Hay personas que pueden traer enseñanzas que pueden mutilar al cuerpo. No está hablando del cuerpo físico, sino está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo tenía un deseo en su corazón y un afán en su corazón por decirle a los hermanos: cuídense. Y esa palabra perro es una palabra déspota en la Biblia. Algunos teólogos dicen que el perro era aquel que comía la mortecina, eran los carroñeros de esa época. Así que esos perros que muerden y quieren dañar al cuerpo de Cristo, aquellos obreros que quieren
entorpecer la obra del Señor. Y Pablo le dice: guárdense de aquellos. ¿Cuántos saben que no todo el que levanta las manos y dice gloria a Dios es del Señor? ¿Sabía eso? ¿Y qué estaban haciendo estos hermanos o estos falsos obreros que estaban tratando de mutilar la iglesia? Estaban trayendo enseñanzas equivocadas, tratando de dividir la iglesia, tratando de dañar el cuerpo de Cristo, tratando de traer molestia a la iglesia. Y Pablo le dice a ellos: guárdense de ellos. ¿Y cuál es la razón? Versículo 3. ¿Qué era lo que Pablo estaba defendiendo? Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Paremos ahí. Pablo estaba defendiendo en la iglesia la circuncisión. Habían creyentes que todavía en la época de Pablo estaban diciendo a la iglesia que todavía había que judaizarse. Voy a explicar eso. La circuncisión era un rito que se hacía dentro del pueblo de Dios, donde se cortaba el prepucio del pene del hombre, y eso daba a entender de que esa persona ahora tenía una alianza, un pacto con Dios. Es un pacto de sangre. Entonces, al cortarse el prepucio del pene del hombre, se circuncidaba al hombre, y por ende esa persona ahora tenía un pacto con Dios, una relación directa con Dios. Jesucristo fue circuncidado al 8º día conforme a la ley. Jesucristo tuvo que hacerlo porque Él nació bajo la ley. Así que esa circuncisión era para el pueblo de Dios. Y Pablo dice: hay algunos que todavía están tratando de enseñar que hay que judaizarse, o sea, es decir, aquellos que se circuncidaban tenían que volverse judíos. La iglesia cristiana tenía que volverse judía. Entonces usted por eso encuentra hoy en día, valga la redundancia o la explicación, en pleno siglo XXI, cristianos judíos, cristianos que son cristianos que han adoptado un pensamiento hebraico, un pensamiento judío. Y la Biblia completamente dice que no. Los cristianos no tenemos por qué volvernos judíos, empezar a hablar en hebreo. Pues si usted aprende hebreo, yo aprendí hebreo y griego. Pero no tenemos por qué hablar hebreo, no tenemos por qué hablar en griego. Y hay personas, yo conocí un pastor hace muchos años, muy hermoso, muy lindo, que en los últimos años decidió completamente hablar en hebreo, y ahorita ora en hebreo, predica en hebreo, y se fue para el otro lado. Nosotros somos colombianos. Nacimos en una tierra que se llama Colombia, una nación que se llama Colombia, y nosotros somos el pueblo gentil que habla la Biblia. Es decir, que nosotros no somos judíos de raíz, somos judíos o hebreos o pueblo de Dios en el espíritu. Ahora estamos unidos a Israel en el espíritu, pero no tenemos por qué tomar las costumbres de una nación que fueron para esa época. Jesucristo fue un judío, pero nosotros no tenemos por qué circuncidarnos. No tenemos por qué andar con la ¿cómo se dice? Con el kipá. No tenemos por qué andar hablando en hebreo. Dice allí el apóstol Pablo, léalo: porque la circuncisión somos nosotros, o porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, levante la mano, diga: en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Nosotros somos la circuncisión para Dios. Somos la circuncisión. Somos el pueblo de Dios. Así que esto es bien importante entenderlo, porque Pablo está diciendo ahora, atiéndame acá por favor, el Espíritu Santo ha hecho la circuncisión en nuestro corazón. Usted me acompaña por favor al libro de Romanos capítulo 2 versículo 28 al 29. Romanos capítulo 2 versículo 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han recibido el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios nos ha hecho nacer de nuevo? Ahora, la circuncisión fue hecha en nuestro corazón. Y por eso Pablo está defendiendo esa posición. Cuando a usted le aparezca una persona que le diga: tú tienes que volver a las raíces judías, dígale: nunca jamás, porque ya Dios me circuncidó el corazón. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Amén. Jeremías 9:24, mire lo que dice la palabra del Señor. En Jeremías 9:24 dice de la siguiente manera. Gracias, Señor. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios es un Dios de misericordias. Ahora lea Jeremías 4:4, por favor. Jeremías 4:4, mire lo que dice la palabra del Señor. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Así que si una persona sirve a Dios de corazón, es porque Dios ha circuncidado su corazón. Hay personas que nunca cambian en la iglesia y tienen los mismos problemas y los mismos pecados. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque nunca el Espíritu Santo ha circuncidado el corazón. Cuando Dios circuncida tu corazón, ahora tú le perteneces a Él. Y no significa que no tengamos errores, significa que con los errores estamos sirviendo a Dios de corazón. Amén. ¿Cuántos aman a Dios de corazón en esta noche? Entonces Pablo dice: guárdense de aquellos que están trayendo enseñanzas equivocadas. Nosotros somos los que, número uno, ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 3, número uno, servimos a Dios en espíritu. Levante la mano, diga: yo sirvo a Dios en espíritu. Más fuerte, diga: yo sirvo a Dios en espíritu. Número dos, dice la palabra de Dios: nos gloriamos en Cristo Jesús. Usted no tiene por qué gloriarse en otra cosa. Gloria a Dios que usted alcanzó ese diploma. Gloria a Dios que usted se graduó. Gloria a Dios que usted tuvo 20 hijos. Gloria a Dios que usted pudo terminar la universidad. Gloria a Dios que usted pudo levantar una empresa. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos gloriamos es en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y versículo 3, en el versículo 3.3, no tener confianza en la carne. Levante la mano, diga: no tener confianza, o no tenemos confianza en la carne. Y Pablo defiende, atiéndeme acá, defiende lo que él está diciendo de la siguiente manera. Voy a explicarlo. Algunos estaban diciendo que habían que judaizarse, y Pablo le dice a la iglesia: guárdense, cuídense de aquellos que quieren judaizarlos. No tienen por qué hacerlo. Y Pablo explica por qué. Y dice: porque yo fui judío, yo soy del linaje de Israel, hebreo de hebreos. Colócame el versículo que sigue allí, por favor. Pablo coloca una lista. Pablo coloca una lista. En el versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, o sea, sectario, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia de Cristo. Permítame agregarle: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo: yo
tengo de qué decir que nos quedemos siendo judíos. Yo tengo de qué explicar, yo tengo de dónde agarrar. Si usted lee el versículo 4, Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. ¿Y a dónde voy con este mensaje? Pastor, ¿usted de qué está hablando esta noche? Quise traerlo hasta aquí para que usted entienda lo que significa vivir en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo entendió que la religión judaica fue algo que nos ayudó para llegar a Cristo. Por eso Pablo no confía en esas cosas, no confía en la carne, no confía en su humanidad. Él tiene de dónde agarrar como hombre humano para confiar, pero dice, yo no lo voy a hacer, aunque soy judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Yo no me agarro de ahí, porque he entendido que la circuncisión verdadera es la circuncisión del corazón. Pero ¿cuántos de nosotros todavía hay personas que se aferran y confían en las cosas humanas? Ahí es donde va mi mensaje esta noche. Si Pablo no se agarró de las cosas de su patria, de su tierra, como judío que era, él renunció a eso. Dijo, yo no voy a depositar mi confianza en eso, porque yo he conocido a Jesucristo. Y aquí es donde yo entro en mi tema. ¿Cuántos realmente esta noche podemos encontrar en Jesucristo nuestra plena satisfacción? A mucha gente todavía renunciar a la Virgen María. Es que a mí me enseñaron mi mamá, mi abuela, mi bisabuela me enseñaron la religión de la Virgen María. Y yo, ¿cómo voy a olvidar a mi virgencita del alma? Ay, es que yo crecí escuchando al grupo Nietzsche y al grupo Guayacán, a la orquesta, y ahora el pastor me dice que no escuche esa música, porque esa música es carnal. ¿Cuántos cristianos todavía nos cuesta entender la dimensión de lo que es conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Aló? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has entendido realmente lo que es seguir a Jesucristo? Hay gente que viene a la iglesia porque viene la tía, viene el papá. Entonces yo vengo a la iglesia. Además, cuando salen de la iglesia compran pollo asado. Entonces vámonos para la iglesia, porque pues, con mi mamá, mi abuelita me gasta pollo asado. Entonces vámonos para la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido lo que Pablo está diciendo? He renunciado a la carne. He renunciado a eso. A fin. Si usted lee allí, lea el versículo siguiente, el versículo 6. Mire lo que dice, ya estoy terminando. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Hermano, hay gente que deja de venir a la iglesia porque hoy había partido de fútbol, ¿cierto? ¿Cuántas cosas? En pocas palabras, ¿por qué no valoramos a Jesucristo como debe ser valorado? Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. La palabra pérdida allí en el original griego no es como está traducida en la Reina Valera. La palabra las he estimado como pérdida es como estiércol. Si usted lee más adelante en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo dice, yo voy a hacer todo eso a un lado para yo
realmente conocer aún más a Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí deseamos conocer más a Cristo Jesús? No me diga que usted en la religión tradicional conoció a Cristo Jesús. Usted conoció a un Cristo crucificado, muerto allí hace 2000 años, el Cristo histórico. Pero la Biblia no está hablando de un Cristo histórico. La Biblia habla de un Cristo verdadero, que es el camino, la verdad y la vida para nosotros hoy, que es la resurrección y la vida, que es la vid verdadera, que es el pan de vida para nosotros. Aleluya. Entonces, Pablo tenía una sola meta. La meta de Pablo era conocer a Cristo. Si usted lee el versículo 7, volvamos a colocar por favor. Versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Levante la mano y diga: por amor de Cristo. Ahora lea el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Levante la mano y diga: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y mire cómo habla Pablo. Pablo lo hablaba de la siguiente manera: y todas las cosas las he estimado como pérdida. Permítame, hago una pequeña dramatización. Y todas las cosas las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y las he estimado como estiércol para ganar a Cristo, mi Señor. Pablo no estaba diciendo allí para conseguir dinero, para alcanzar fama y riqueza. No, Pablo está diciendo para amar a mi Señor, para alcanzar a mi Señor. Yo le pregunto a un hermano en la calle: ¿para dónde vas? Voy para la iglesia. A veces nosotros nos encontramos, hermano, voy para la iglesia. Pero a veces perdemos el sentido de lo que representa Cristo para nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio la vida por nosotros. Amén. Entonces Pablo está diciendo: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Ese ganar a Cristo significa que Pablo quería no solamente alcanzar su salvación, no solamente alcanzar la vida eterna, sino lograr de que él fuera hallado, de que él pudiera vivir en Jesucristo el Señor. Para Pablo no había otra hambre y otra sed que Jesús. Pablo no tenía otra meta. Versículo 9, y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces, para resumir, Pablo le dice a la iglesia: gócense en el Señor. ¿Cuántos se gozan esta noche en el Señor? ¿Cuántos se alegran en Jesús? Guárdense de aquellos que quieren desviarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere decirles a ustedes que confíen en una religión, en las cosas de la carne. Pablo dice: no, porque nosotros somos del Espíritu, porque Dios circuncidó nuestros corazones. Y por eso nosotros, permítame decirlo de esta manera, debemos renunciar a esas cosas que para nosotros son ganancia, estimarlas como pérdida. ¿Usted sabe que hay gente que no viene el domingo a la iglesia por la ciclovía? Hay gente que cambia a Jesucristo por un plato de lentejas.
para nosotros quién es Jesús y qué representa para nosotros. Hay mucha gente que ha entregado su vida a Jesucristo y hay mucha gente que ha dejado el camino de Jesucristo. ¿Qué representa para ti Jesús? Termino. Mire lo que dice el apóstol Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Pablo está diciendo: a fin de conocerle, mi gran anhelo, mi gran deseo es llegar a conocer a Jesús y que Jesucristo sea en mí, que Jesucristo sea formado en mi vida, que Jesucristo sea en mi ser, que yo logre parecerme a Jesús. Y cuando Pablo habla de la muerte, no está hablando de la muerte física, porque ninguno de nosotros podrá llegar a ser semejante a Jesús en su muerte. Pero Pablo dice: yo quiero parecerme a Él, así como Él padeció en la cruz del Calvario. Yo quiero padecer muriendo al pecado, crucificando mi carne en la cruz, para que Cristo sea en mí. Por eso Pablo decía en Efesios: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis amados hermanos, les tengo buenas noticias. Gloria al Señor. Gócense y alégrense, porque Jesucristo está siendo formado en ustedes. En cada dificultad que usted tiene, en cada problema que usted atraviesa, la obra del Espíritu Santo se hace realidad. El poder de Jesucristo se hace realidad en su vida. Si usted está pasando por una enfermedad, el poder de Dios está sobre usted. Si usted está pasando por una dificultad, usted está conociendo más a Dios. Si usted está pasando por una crisis, la obra del Espíritu Santo está siendo real en su vida. Gozaos y alegraos en el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Le damos gloria y alabanza a ti. Póngase de pie y denle un gran aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Vamos, levante su voz de júbilo al Señor. ¿Saben? Necesitamos cristianos que tengan a Jesucristo como su anhelo. Permítame, yo digo esto. A veces las iglesias cristianas se convierten en lugares donde la gente va a conseguir carro, casa y cuantas cosas más. Y eso nos lo da Dios, diga amén. Pero la meta de la vida cristiana no es conseguir carro, no es conseguir casa, mis amados hermanos. Dios nos la da, diga amén. Es más, es una añadidura. Dios te va a dar carros y casas. Dios te va a dar un buen esposo. ¿No dijeron amén? Los solteros. Dios le va a dar unos buenos hijos. Pero ¿de qué sirve una buena casa sin Jesús? Yo quiero que usted salga de aquí esta noche llevándose eso en tu corazón. Señor, las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, a fin de alcanzarte a ti. Levante sus manos. Padre, gracias te damos esta noche. Nuestro deleite eres tú, Señor. Nuestra fortaleza eres tú. Dígale: yo te entrego mi vida, Señor, todo lo que soy, porque tú eres el centro de mi vida. Y no importa lo que pase, no importa lo que me suceda, siempre te voy a seguir
y siempre te voy a servir, porque tú eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Diga: yo renuncio a la confianza en mi carne. Yo renuncio a depositar mi confianza en el hombre. Tú eres mi confianza, mi Señor y mi Salvador. Dígale: Señor, te entrego mi vida. A partir de este momento, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano.